Gracias, buenos días, gracias por la invitación y además, bueno, estoy muy contenta porque yo soy poblana y es la primera vez que vengo a Puebla a dar una plática. Entonces, sí, después de muchos años. Bueno, bueno, finalmente yo estaba pensando y viendo todas las presentaciones previas y dije, pues ya no me dejaron nada que decir. Pero bueno, finalmente todo lo que se ha comentado en las presentaciones previas pues aterriza en un concepto, ¿no? Que es lo que es la falla intestinal, ¿no? Entonces, y bueno, como causas de falla intestinal pues hay muchas. Sin embargo, pues lo que vamos a comentar pues ya lo han comentado los ponentes previos. Sin embargo, pues bueno, también la pedagogía actualmente también está también a favor de las cuestiones de tipo tradicional, donde dice que las repeticiones pues nos ayudan a tener mejor retención en cuanto a conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque que le voy a dar, pues bueno, va a ser más en relación a pacientes con resección intestinal. Entonces, vamos a ver de esta manera el tema. Bueno, ¿cómo está estructurada la presentación? Bueno, vamos a ver el contenido, vamos a ponernos algunos objetivos, una breve introducción en donde vamos a ver lo que son las definiciones, factores importantes en pacientes con resección intestinal, algunos aspectos nutricionales, vamos a hablar sobre medicamentos y bueno, daremos algunas conclusiones. En relación a los objetivos, pues bueno, uno, conocer el concepto de falla intestinal, que bueno, como ustedes saben, pues bueno, en los artículos que salieron en el 2006 de la ESPE, en donde se aborda lo que es la falla intestinal aguda y crónica, ahí están las definiciones, ¿verdad? Conocer las implicaciones de diferentes tipos de resección intestinal a nivel nutricional y bueno, conocer el manejo inicial de pacientes con algún tipo de resección intestinal. Como introducción, pues bueno, pues vamos a enfocarnos en lo que es la definición. La definición de falla intestinal, como dice la última artículo en relación a de ESPEN, dice que bueno, es la reducción de la función del intestino por debajo de lo mínimo necesario para la absorción de macronutrientes, agua y electrolitos, por lo que es necesaria la suplementación intravenosa para mantener la salud y el crecimiento, ¿verdad? En el caso de los niños, ¿verdad? Y bueno, también hay otro concepto importante que es la suficiencia intestinal, que es la resección de superficie intestinal que no requiere suplementación. No puede haber pacientes que han tenido resecciones intestinales importantes, pero bueno, a través del tiempo se da este fenómeno de adaptación intestinal, ¿verdad? Que bueno, el tubo digestivo es increíble y a veces pacientes con intestino con menos de 100 centímetros, hemos visto que a través del tiempo, de una rehabilitación intestinal, de todos estos procesos de adaptación, han llegado a prescindir tanto de la suplementación de líquidos y de la suplementación de alimentación parenteral. Sin embargo, pues siempre vamos a tener en cuenta que las resecciones masivas de intestino pues van a retirar las zonas especializadas, ¿no? Que ya se han mencionado previamente. Entonces, probablemente sean pacientes que al final, por ejemplo, si tienen una resección amplia de ilion, pues probablemente necesitemos suplementarlos de ácidos grasos esenciales por vía intravenosa, ¿no? Entonces, ese es por decir un ejemplo, ¿no? Pues bueno, este es un ejemplo pues, que vemos frecuentemente. Tenemos pacientes con anatomías de este tipo. Bueno, también en presencia de función pancreática y gástricas adecuadas, la falla intestinal sucede también por pérdida masiva de intestino. Recordemos que también el concepto de falla intestinal pues lo vamos a tener cuando tenemos alteración de algún otro órgano que está involucrado dentro de la digestión, ¿sí? Entonces, alteraciones a nivel del páncreas, una resección del páncreas, ya sea porque tuvo antecedentes del paciente de una pancreatitis o una tumoración. Sin embargo, pues bueno, estará documentado que por debajo de
El mantenimiento de menos del 10% del tejido pancreático ya nos va a condicionar una alteración en su función, ¿verdad? Y también, bueno, las alteraciones a nivel hepático, ¿no? Pacientes con cirrosis, pacientes a quienes se les ha hecho por alguna razón una derivación percutánea de la vía biliar y, bueno, que no está entrando adecuadamente la bilis a nivel del tubo digestivo, también vamos a tener alteraciones en la digestión de los macronutrientes. Y bueno, también puede existir falla intestinal en presencia de todo intestino, pero con resecciones grandes de estómago y páncreas, ¿no? Que es lo que comentamos, un paciente postgastrectomizado de forma inicial, pues bueno, también puede padecer este síndrome de dumping, va a tener deficiencias nutricionales también importantes, normalmente pues habitualmente quedan pues con una esófago yeyunonastomosis más una Y de Roux. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo que vimos en las presentaciones previas, ¿no? Es importante, es necesario, es obligatorio conocer las funciones tanto fisiológicas, no solo anatómicas, fisiológicas y también endocrinológicas que tienen cada una de las partes anatómicas del tubo digestivo. Bueno, este es un resumen porque las causas de falla intestinal son muchas, ¿sí? Entonces, las podemos dividir, por ejemplo, en resección intestinal, en donde tenemos resección ileal, la resección de ilion, ¿sí? Sabemos que el ilion, como se mencionó previamente, pues tiene la característica importante de tener tanto adaptación funcional como adaptación funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Que el ilion crece, se elonga, las criptas se profundizan, las vellosidades crecen y esto no solamente se lleva a cabo a nivel de la capa superficial, o sea, de la mucosa, sino también a nivel de las capas muscular. Entonces, la resección de esta parte, pues tendremos que ver qué otros remanentes tiene el paciente, ¿verdad? La resección de ilion y colon, pues paciente prácticamente va a quedar con una yeyunostomía evacuadora, ¿no? Entonces vamos a tener deficiencias importantes, ya como se mencionó antes, vamos a perder la parte especializada de la absorción tanto de sales biliares, de vitamina B12 y de vitaminas liposolubles. Entonces tendremos que estar siempre monitorizando a estos pacientes. Enfermedad de mucosa intestinal, bueno, la enfermedad celíaca, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, sabemos que una vez diagnosticado el paciente, pues el retiro del gluten de la dieta del paciente, pues va a mejorar la sintomatología. Pero mientras no ha sido diagnosticado, el paciente va a tener una falla intestinal, así que probablemente dentro de la clasificación pueda ser aguda, en lo que se retira este factor que está condicionando atrofia de vellosidad. También está pues la enfermedad de Whipple, pues la infiltración a nivel de la mucosa por partículas lipídicas también nos va a causar una alteración en la absorción. Linfomas, hay patología oncológica que también puede infiltrar a nivel intestinal y vamos a tener alteraciones en la absorción. Otras enfermedades infiltrativas, por ejemplo, tenemos amiloidosis, que bueno, no solamente va a haber alteraciones a nivel de intestino, sino también va a haber infiltración a nivel hepática y por lo tanto, pues tenemos también alteraciones tanto en órganos asociados al tubo digestivo como a nivel de la mucosa intestinal. Tenemos las enfermedades de intestino delgado, en donde tenemos los problemas de motilidad. Los pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática son un ejemplo claro de ello. Son pacientes que tienen todo el tubo digestivo, sin embargo, pues este tubo digestivo está alterado, ¿no? Independientemente de la causa, que hay muchas, las etiologías pues están bien definidas, el intestino no se mueve, hay dilatación importante, son pacientes que, como comentaron previamente, con estasis de las secreciones intestinales y por lo tanto son pacientes que pueden estar cursando frecuentemente con sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos factores importantes. Uno,
la falta de motilidad del tubo digestivo, que va a condicionar alteraciones en el transcurso o en el paso del alimento a través de este, y lo otro, lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano en sí es también una causa de malabsorción importante, como se comentó previamente, y bueno, aquí no, recomendaciones nutricionales para el sobrecrecimiento bacteriano no las hay. ¿Sí? Si el paciente lo tiene, no va a absorber ningún tipo de alimento hasta que sea tratado. ¿Sí? El sobrecrecimiento bacteriano requiere tratamiento antibiótico. Bueno, está la enfermedad inflamatoria intestinal, mientras los pacientes no tengan un adecuado control de la enfermedad de base, que en este caso ya sería enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, pues, vamos a tener cuadros también de alteraciones. No solamente en la parte de la mucosa, sino también a otros sistemas, a enfermedad metabólica ósea, etcétera. También tenemos, bueno, neoplasias, que ya comentamos, enfermedades autoinmunes también, y otras causas infecciosas que, bueno, que puedan a lo mejor nada más darnos un tipo de falla intestinal tipo 1. El bypass, como ya se mencionó, el paciente pues prácticamente se transforma el tubo digestivo y vamos a tener una modificación amplia en donde, como ya se comentó antes, el doctor en la primera presentación pues ya dio las recomendaciones de cuáles son las consideraciones que debemos de tomar, ¿verdad? Son pacientes en donde la recomendación sería citrato de calcio, ¿verdad? No carbonato de calcio. ¿Por qué? Porque va a entrar a intestino delgado, en donde el citrato de calcio, pues bueno, se va a absorber eficientemente en un medio alcalino. Ese es un ejemplo, las fístulas y, bueno, alteraciones en la digestión, ¿no? Entonces ya vimos que la resección gástrica y las alteraciones a nivel pancreático también van a tener una influencia en la absorción de los macronutrientes y micronutrientes también, ¿no? Un paciente con por ejemplo, pancreatitis crónica, etcétera, en donde va a ser necesario la suplementación de enzimas pancreáticas, nos va a ayudar a mejorar este cuadro. Bueno, y así como esto, eso es solamente un resumen muy resumido, pero si buscamos causas de falla intestinal, vamos a encontrar muchas. Bueno, la clasificación que sacó Espen en el 2006, pues bueno, lo divide en tipo 1, que es una condición aguda, de corta duración, autolimitada, y un ejemplo que da pues es el periodo posoperatorio. La tipo 2, condición prolongada en pacientes metabólicamente inestables y que requieren de un cuidado multidisciplinario complejo por semanas o meses. Y después tenemos la tipo 3, que es una condición crónica en pacientes metabólicamente estables y que requieren suplementación intravenosa por meses o años, ¿sí? Pero en la experiencia que tenemos en el instituto, pues los que más vemos, pues bueno, en realidad están presentes las tres. Sin embargo, pues los que seguimos de forma bastante como diríamos, frecuentemente, son pacientes que vemos muy seguido, son los pacientes que tienen la falla tipo 3, ¿sí? En donde son los pacientes que normalmente tenemos un apoyo parenteral o con líquidos parenterales por largos tiempos, y que hay que tener y que llevan una monitorización metabólica frecuente. Esta también, la falla intestinal tipo 3, la subclasifica en irreversible. Por ejemplo, en reversible, si el paciente puede ser susceptible de una reconexión, si es que tiene un intestino remanente todavía, y que pueda ser reconectado, y la otra irreversible. En el caso de por ejemplo, hay pacientes con alteraciones de la motilidad del colon, por ejemplo, o que a lo mejor que tengan incontinencia, y que el hecho de reconectarlos pues sería pues también alterar la calidad de vida del paciente, ¿verdad? No es lo mismo tener una bolsa de ostomía que a lo mejor utilizar un pañal todos los días, ¿no? Bueno, también está la clasificación de acuerdo a la
la cantidad de energía y el volumen que va a requerir el paciente. Aquí, pues bueno, no nos vamos a detener mucho. La mayoría de nuestros pacientes pues requieren a veces más de 20 calorías por kilogramo de peso al día y con un volumen de entre 2.000 o 3 litros para mantener un estado de hidratación adecuado. También está la clasificación de falla intestinal crónica. Entonces, también pues, de ahí podemos sacar el diagnóstico de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la resección intestinal? Estos lo cual nos va a dar pautas para dar tanto el manejo tanto médico y nutricio. Bueno, primero pues en el caso de cualquier tipo de resección intestinal a cualquier nivel, y bueno, no solamente podemos meterlo en la parte de lo que es la resección, sino cualquier paciente también sometido a una cirugía va a cursar con un periodo de hipersecreción gástrica, ¿sí? Lo cual es secundario a un aumento en la gastrina, una hipergastrinemia. ¿Sí? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene el aumento del ácido clorhídrico a nivel gástrico? Pues bueno, va a haber una reducción en la absorción de nutrientes por la inhibición en la activación de las enzimas a nivel pancreático. Entonces, el contenido sabemos que el estómago pues va vaciando de una forma continua a nivel de tubo digestivo delgado. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes con resecciones de ilion terminal, amplias de ilion y además de colon, vamos a tener la pérdida de lo que se llama freno ilial y freno colónico. Por lo tanto, el paciente estas dos partes pues van a estar reguladas por el péptido Y y por el GLP-2. ¿Sí? Entonces, al perder este estímulo a nivel de intestino distal, el paciente va a tener un vaciamiento gástrico rápido. Entonces, las secreciones ácidas van a pasar rápido a nivel de tubo digestivo delgado y esto puede causar la inhibición de las enzimas pancreáticas. Además, pues bueno, también vamos a tener los efectos secundarios a nivel local del aumento del ácido, ¿no? Va a haber náuseas, vómitos, va a tener reflujo y todo esto también puede influir en el desarrollo de una úlcera a nivel gástrico. Por lo tanto, es imprescindible que el paciente inicie con un inhibidor de bomba de protones o con algún otro medicamento que controle esto. La absorción de líquidos y electrolitos, bueno, ya se comentó previamente, pues depende del sitio de resección. Las resecciones masivas de intestino delgado, pues sí nos van a dar una alteración en la absorción de estos y además también pues vamos a tener pérdida de electrolitos importantes. Los pacientes que conservan colon en continuidad, pues bueno, probablemente no tengan muchas alteraciones, sin embargo sí van a tener pérdidas de algunos electrolitos. Aunque estén absorbiendo el colon, pues bueno, se adapta, es otra de las partes anatómicas que se adapta de forma importante y aumenta su capacidad entre 5 o 10 veces de la basal durante el proceso de adaptación y podemos tener una absorción adecuada de líquidos. La resección de ilion, o terminando en continuidad con colon, podemos tener una diarrea osmótica por sales biliares, que ya se ha comentado, y bueno, lo que es la resección de colon e ilion, en terminación con una yejunostomía evacuadora, pues va a ser una severa mala absorción de electrolitos y agua. La absorción de nutrientes, bueno, sabemos que se lleva a cabo a lo largo del tubo digestivo delgado, sin embargo sabemos que hay partes especializadas, ya se mencionaron duodeno, aunque tengamos duodeno, pero si el paciente tuvo un Whipple, si tuvo una gastroyejunoanastomosis, si tuvo un bypass, sabemos que el alimento no va a pasar a través de esa parte especializada, entonces probablemente la suplementación tanto de calcio, de hierro, tendrá que sufrir modificaciones, ¿no? Buscar otro tipo de presentación de hierro, como sea carbonato, probablemente citratos, y bueno, la suplementación vía parenteral del hierro probablemente sea lo más recomendable. La resección de yeyuno, bueno, no hay gran afectación, puesto que sabemos que el ilion, confiamos en el ilion, realmente se adaptan bien este tipo de parte de intestino. La resección de
centímetros de hilio puede causar esteatorrea. Sí, ya se comentó, pérdida de la parte especializada en la absorción de sales biliares, deficiencia, también vamos a tener deficiencia de vitaminas liposolubles y también de vitaminas B12. Bueno, la deficiencia de determinados micronutrientes como calcio, fósforo, potasio, zinc, magnesio es variable, ¿sí?, en este tipo de pacientes y dependerá de las partes especializadas perdidas. Pero sí es importante recalcar que uno de los electrolitos que se pierden de forma importante en todos los pacientes con un estoma es el magnesio. Entonces, no solamente tenemos que monitorizar potasio, fósforo, cloro también, pero recuerden, y eso a veces lo omitimos mucho, ¿no? No se monitoriza el magnesio. El magnesio es de los elementos electrolitos que se absorben a nivel de intestino distal. Entonces, los pacientes derivados en una yeyunostomía o a lo mejor en una ileostomía proximal van a perder magnesio. Entonces, a veces estamos ahí viendo y analizando, oye, el paciente está bien, y de repente tomamos el magnesio y encontramos que el paciente tiene magnesio de 1. Entonces habrá que valorar la suplementación vía oral. Bueno, ¿qué implicaciones hay en el manejo de pacientes con intestino corto? Ya vimos, vamos a resumir todo. Bueno, la resección de yeyuno con ilion y colon intacto, pues bueno, esta variante anatómica tiene buen pronóstico, ¿sí? Se puede alimentar el paciente de forma oral sin ningún problema. No hay un orden que nos especifique cómo empezar, ¿sí? Hablamos igual de la nutrición enteral temprana, sin embargo, todavía es como un paso en donde aún continuamos iniciando con líquidos claros, líquidos completos, si es que es una opción, una dieta suave, una dieta regular, y bueno, este tipo de anatomía que conserva el paciente puede progresar a una dieta normal sin ningún problema. No existe un orden específico, entonces es como algo consuetudinario, ¿no? Es líquidos claros, dieta blanda o papillas, dieta blanda, y después, pues bueno, pueden progresar estos pacientes a una dieta normal. Bueno, la resección de ileal o menos de 100 centímetros de ilion y colon intacto, son pacientes que ya vimos, pueden ser diarrea, tener diarrea por sales biliares. Aquí, pues bueno, lo que ya se comentó en la primera plática, el uso de colestiramina pues nos puede ayudar. 3 veces al día. Es importante que la medicación sea adecuada y como está indicada. ¿Sí? A veces nada más sabemos que es un producto que no es barato, ¿sí? Pocos pacientes puedan tener la accesibilidad a Sin embargo, la recomendación son 3 veces al día, ¿sí? en los tiempos de alimentación, y es como vamos a tener efecto. A veces nada más tenemos o se está proporcionando una dosis, y bueno, y lo demás, bueno, no vamos a tener un efecto adecuado. Y bueno, vamos a tener vigilancia de niveles de vitaminas liposolubles, la vitamina D, es importante monitorizarla, ya se dio un esquema, tenemos presentaciones en México ya de hasta de 4.000 unidades, y bueno, vamos a ver cuál es el esquema que le corresponde al paciente. De acuerdo a eso, pues bueno, la recomendación es que se mantenga por 30, y algunos otros autores recomiendan que los niveles en algunos pacientes con ciertas patologías pueden tener los niveles por arriba de 30. Sería lo ideal mantenerlos así. Bueno, la resección ileal o más de 100 a 200 centímetros del colon se puede alimentar por vía oral, van a tener igualmente diarrea por sales biliares. Nuevamente la recomendación de colestiramina, requieren de restricción de grasas y de oxalatos, por lo que ya se comentó, y también la suplementación de vitaminas liposolubles. También la pérdida de ilion distal, pues tendremos que considerar en algún momento la suplementación intravenosa de ácidos grasos esenciales, al menos en el adulto 1 vez por mes, 1 o 2 veces, si es un paciente pediátrico, pues más frecuentemente.
La resección de más de 200 centímetros de intestino delgado y colectomía requiere de un programa gradual de adaptación intestinal. ¿Sí? Y la resección dejando 60 centímetros de intestino delgado o solo duodeno, definitivamente estos pacientes pues, van a requerir un apoyo parenteral de forma indefinida y bueno, en situaciones extraordinarias el paciente puede desarrollar tal grado de adaptación que pueden prescindir de la suplementación intravenosa. ¿Sí? Tenemos ejemplos, la experiencia de una paciente con 90 centímetros después del ángulo de Treitz, con una yeyuno recto anastomosis y actualmente después de un periodo casi de 2 años pues ha logrado retirarse la suplementación intravenosa de líquidos y de alimentación. Sin embargo va a ser una paciente que durante todo el tiempo tendremos que estar vigilando porque tiene una pérdida de partes importantes anatómicas, ¿no? Especializados. Manejo posterior a la resección intestinal. Bueno, uno es el control de la diarrea, lo cual es causado por una combinación de varios factores: incremento de secreciones, incremento de la motilidad, ya dijimos pérdida del freno ilial, pérdida del freno colónico, efecto osmótico de las mismas secreciones y por lo tanto de forma inicial probablemente al paciente lo obtengamos sin nada por vía oral. ¿Sí? La hipersecreción gástrica. Habrá que vigilar lo que es la suplementación adecuada, inhibidores de bomba de protones, el uso de loperamida. La codeína es otra opción que se ha utilizado en el caso, por ejemplo, del control de la motilidad. Lo vamos a comentar. La recomendación de codeína para el control de la motilidad son 30 miligramos cada 8 horas. En México pues no la tenemos sola, la tenemos en combinación con otro medicamento que este complejo pues está diseñado para control del dolor, pero la hemos utilizado en algunos pacientes. Bueno, los líquidos intravenosos es importante valorar si los requieren. Si el paciente requiere líquidos intravenosos, pues bueno, tendremos que hacer la reposición de líquidos que requiere de acuerdo al nivel en donde esté el estoma evacuante. La alimentación oral, pues bueno, va a depender del intestino residual, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene más de 100 centímetros de yeyuno, puede ser avanzado de forma progresiva a una alimentación normal. Si tiene menos de 100 centímetros de yeyuno, la vía oral puede tener pérdidas de líquidos y electrolitos. Aquí en este panorama, la recomendación sería pues la restricción hídrica vía oral y el paciente requiere suplementación de líquidos por vía parenteral. En pacientes con poco intestino remanente debe iniciar con pequeños volúmenes de alimentos isotónicos y la hidratación la recomendación sería 500 mililitros de suero de hidratación oral, no otro tipo de líquidos, ¿no? A veces los pacientes les gusta combinar, por ejemplo, un refresco de manzana con otro de nada más agua mineral, gasificado, y sin embargo, pues bueno, aquí tenemos una falta importante también de electrolitos. Restricción también de grasa, es importante. La restricción de oxalatos en resección ileal amplia y en continuidad por colon es importante. Sabemos que estos pacientes normalmente pues bueno, el calcio y el oxalato se encuentran unidos y se eliminan por las heces. Sin embargo, en este tipo de pacientes las grasas pues se van a unir al calcio y se van a eliminar dejando el oxalato libre, y por lo tanto este oxalato se va a absorber a nivel de colon y va a ser eliminado por vía urinaria. Por lo tanto, la restricción de oxalatos en estos pacientes es importante para, como lo que se comentó previamente, evitar la formación de cálculos por oxalatos. ¿Sí? Las calorías pues las recomendaciones se han dado hasta de 60 calorías por kilogramo al día por vía oral. Sin embargo, los pacientes pueden tener un fenómeno que se llama polifagia compensadora, ¿verdad? Que es el hecho de que esto es un fenómeno normal, ¿sí? Y que va a ayudar a compensar lo que es la pérdida de superficie de absorción. Entonces, en recordatorios a veces de 24 horas durante, por ejemplo, que le llevamos de seguimiento al paciente, a los pacientes llegan incluso a consumir hasta 100 kilocalorías por kilogramo de peso
al día. Entonces, las calorías pues en estos pacientes es difícil decir esto es lo que debe de consumir, ¿verdad? En lo que es a electrolitos, pues puede ser necesaria la suplementación vía oral de algunos, sin embargo, resumiría que el magnesio es uno de los más importantes. Siempre la recomendación es que la sal no sea un derivado de sulfato, que no venga con sulfatos. ¿Por qué? Porque los sulfatos son catárticos a nivel del intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a provocar diarrea, ¿sí? Entonces, recordemos que los enemas pues vienen con sulfatos, ¿no? Entonces, no queremos que el paciente tenga diarrea. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sales que debemos de buscar? Pues bueno, en el caso de las recomendaciones que dice la literatura, pues es a base de heptagluconato de magnesio. Sin embargo, en México no tenemos heptagluconato de magnesio. La opción que tenemos es el lactato de magnesio, ¿sí? Hay una presentación de lactato de magnesio y que viene de 850 miligramos. Esa es la que debemos de utilizar para suplementar a los pacientes con magnesio vía oral, ¿sí? El gluconato de potasio, en este pues, probablemente no tengamos mucho problema. Sin embargo, la pérdida de potasio en estos pacientes no es mucha, ¿sí? Y la otra es la suplementación de zinc, que ya se comentó previamente. Bueno, vitaminas, debemos de buscar la opción. Podemos a lo mejor suplementarlas por vía parenteral, o si no, buscar una presentación que sea de fácil absorción. En el caso, por ejemplo, de algunos pacientes, buscamos los multivitamínicos masticables, ¿sí? Hay presentaciones ya masticables que son a lo mejor para infantiles, pero no resultan también en los adultos. Y bueno, algunos pacientes pueden requerir manejos por vía de los líquidos. La nutrición parenteral estará indicada en pacientes con 100 centímetros de intestino delgado, y bueno, siempre es importante que si se lleva a cabo un fenómeno de adaptación intestinal, siempre es una adecuación dinámica, ¿sí? Eso lo vamos a hacer pues mediante la ingesta del paciente y mediciones antropométricas. Medicamentos ya los comentamos, terapia antimotilidad, antisecretores, secuestradores de sales biliares. Podemos utilizar somatostatina y sus análogos. Sin embargo, pues bueno, va a ser más factible cuando el paciente pues, sea un paciente secretor. Debemos tomar en cuenta que también tienen efectos secundarios importantes, y bueno, existen algunas otras terapias. Bueno, hormona del crecimiento también tiene efectos secundarios. Debemos tomar en cuenta que también tiene implicaciones importantes, sobre todo a nivel de hormona de crecimiento, y bueno, lo último que se está manejando es el péptido semejante al glucagón tipo 2. Sin embargo, no se ha comercializado actualmente en México, que se ha incluso denominado como una hormona enterotrófica, y que incluso sin estímulo enteral el paciente, el intestino se puede irse adaptando. Actualmente pues no tenemos un estudio en México que esté corriendo al utilizar este análogo del glucagón. Bueno, los requerimientos nutricionales pues bueno, van a depender, ya los comentamos. Aquí hay algunas presentaciones de las sales. Es importante que todas las sales y los requerimientos sean basados en lo que es la sal elemental. En el periodo posoperatorio, bueno, rápidamente reposición de agua y electrolitos, vigilar la uresis, iniciar la terapia antisecretora, protección gástrica, valorar si requiere nutrición parenteral. Periodo de adaptación intestinal puede durar hasta 2 años, y manejo a largo plazo, que ya sería una falla intestinal tipo 3 de forma irreversible, nutrición parenteral. En conclusiones, pues bueno, el paciente con falla intestinal secundaria a intestino corto pues es un reto. Existe una gran variabilidad de combinaciones anatómicas, por lo tanto, como vimos al principio, debemos de conocer bien la fisiología, la anatomía, todo sobre el intestino para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y muy importante, lo que dijo el doctor al principio también, el conocimiento de la longitud residual, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a establecer una estrategia de manejo. Existen guías que nos apoyan, sin embargo, pues no nos van a resolver todo, ¿verdad? Entonces tenemos que leer
debemos tener experiencia clínica con estos tipos de pacientes, ¿sí? El hecho de leer artículos, de leer casos clínicos, nos puede ayudar. Sin embargo, el tener paciente, entre más pacientes veamos con estas condiciones, vamos a adquirir las competencias y las destrezas que nos pueden ayudar a darles una mejor atención y por lo tanto una mejor calidad de vida. Y bueno, también podemos aprender las experiencias del paciente, ¿no? Hace rato comentaban que bueno, a lo mejor los elotes no se pueden comer, pero bueno, lo que no se digiere es la capa externa, lo que es celulosa, ¿no? Pero si sacamos el contenido del diente del elote, no vamos a tener ningún problema. Había un paciente que agarraba su elote así con dientes grandes, le pasaba un cuchillo en medio y los exprimía, ¿no? Y se comía lo que era la pulpa del interior. Entonces, pues ya no omitía, ¿no?, la parte que no es digerible. Entonces, podía comerse sus esquites. Bueno, gracias por su atención.